Es para mí un placer recibir en vivo a otro profesional del staff de médicos del programa En Familia. Yo quiero presentarles en esta oportunidad al doctor Bolívar Moreno. Él es proctólogo y a petición de ustedes vamos a tratar el tema de las hemorroides. Doctor, bienvenido a En Familia, un placer contar con su presencia en el programa. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Sobre hemorroides, pues lo que tendría que decirle es que es una enfermedad que se la conoce desde la antigüedad y en general, pues hemo quiere decir sangre, roides quiere decir flujo. Lo que se indicaba es que era un flujo de sangre que las personas han tenido siempre y que su manifestación es a través del recto. Las hemorroides son dilataciones de las venas hemorroidales que normalmente tiene el ser humano y que con el pasar de los años va dando un crecimiento mayor y se van produciendo los síntomas que son motivo pues de la consulta de los pacientes hacia nosotros. Las hemorroides tienen pues muchas causas. Entre las causas más importantes cabe destacar, por ejemplo, destacar el hecho de que la herencia juega un papel muy importante en la producción de esta enfermedad. Después tienen las condiciones naturales, individuales del ser humano. Luego los trastornos del hábito defecatorio. Entre los trastornos del hábito defecatorio, personas que son muy estreñidas o al contrario han tenido muchas crisis de diarrea. Después tenemos como otra causa la ocupación del ser humano. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas también van a ejercer una presión mucho importante sobre el ano recto, porque las venas hemorroidales desembocan en las venas de las vísceras del abdomen, de tal manera que los pujos y los esfuerzos que se producen hacen que ellas se vayan dilatando cada vez más. Son muchos los factores, doctor, que se involucran en esto de las hemorroides, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones mayores y con qué tipo de enfermedades se podrían confundir? Vamos a ver una graficación que tenemos para poder demostrar a los amigos televidentes en la práctica, bien con ilustraciones, ¿no? Sí, en primer lugar, pues vamos a ver en esta diapositiva, vamos a ver unas hemorroides cuya fotografía endoscópica nos indica pues que se encuentran en el interior del conducto anorrectal. Cuando las hemorroides crecen más hacia adentro se llaman hemorroides internas y cuando están más hacia afuera se llaman hemorroides externas, pero generalmente lo que tenemos son hemorroides mixtas, ¿no? Entre las complicaciones mayores, como vamos a ver en esta otra diapositiva, está el hecho de que se presente la trombosis hemorroidaria. La trombosis hemorroidaria es un cuadro agudo, súbito. De un momento a otro el paciente experimenta un dolor importante en el ano acompañado de una tumoración. ¿Este dolor es muy agudo, doctor? Sí, es muy agudo y muy fuerte. Pero hay personas pues que lo experimentan en menor grado. Es decir, podemos tener un dolor leve, moderado o grave. De las mismas formas, como vemos en esta diapositiva, aquí vamos a encontrar que el paciente tiene una trombosis hemorroidaria mixta con varias tumoraciones que forman pues una serie de pliegues longitudinales cuyo eje mayor está en el orificio anal. Entonces esto ocasiona un gran dolor porque la parte externa del ano recto tiene inervación somática, entonces tiene una sensibilidad especial. La parte interna no tiene una inervación somática sino autónoma. Entonces ellos lo único que van a experimentar es una sensación de tenesmo rectal. Tenesmo rectal es un deseo de defecar que no se llega a realizar. ¿Sensación de pujo quizás, doctor? Sensación de pujo, que es otra manifestación también. Luego pueden tener sangrado de las hemorroides. Es decir, se produce una gran tumefacción, una gran inflamación de esa zona. Entonces esto produce un sangrado de sus hemorroides que puede ser espontáneo o también provocado en el momento de la defecación. En el momento de la defecación puede tener un sangrado en estrías, que es un manchado pequeño pues en el papel sanitario, o en las heces, o también puede tener un sangrado que se llama pues en gotas, que son unas gotitas que se producen después de la defecación o durante la defecación, y el otro que se llama en ordeña o en chorro. Todas estas manifestaciones son de suma importancia. Deberían ser ya un síntoma de alarma, doctor. Ya es un síntoma de alarma. Un examen completo. Es un síntoma de alarma porque sencillamente todas estas manifestaciones lo único que le indican al paciente es que debe de ir a buscar a un especialista. Porque hay otras enfermedades de la misma localización del ano recto que pueden dar las mismas manifestaciones.
El ano recto da pues prosidencia, o sea, salida de tejidos hacia afuera, da sangrado, da dolor, da tenesmo y pujo rectal. Ese tenesmo era la sensación de querer defecar y no poderla realizar. ¿Estas enfermedades, perdón, doctor, se podrían confundir con las hemorroides? Claro. Las hemorroides pues deben de tener un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Entre otras enfermedades está la fisura anal, como vamos a ver en esta siguiente diapositiva, en que existe una herida en el interior del ano. Esta herida produce un dolor anal en el momento de la defecación y que va acompañado de un sangrado. La herida ya se hace crónica y produce, como en este caso, hacia el interior vamos a observar lo que se llama una papila anal hipertrófica, y luego hacia afuera forma un colgajo cutáneo que generalmente, pues, popularmente se conoce como hemorroides, pero es una hemorroide centinela de una lesión que se encuentra en el interior. Se aprecia claramente, doctor, pero es impresionante cómo un ser humano puede llegar a un caso extremo en que no llega, pues, en el momento oportuno a consultar con un especialista en este caso, y ya se ven manifestaciones, pero exageradas, ¿no?, de las hemorroides. Son manifestaciones exageradas y que sobre todo dependen de la persona. Hay personas que son muy preocupadas y que por primera vez sangran, y sangran en estrías. Es un sangrado muy leve y acuden al especialista. Pero hay personas que tienen años sangrando. Una de las causas más importantes de anemia en nuestra especialidad es justamente el sangrado por hemorroides. Sangran por años y están con una hemoglobina bien bajo. Y es solamente por hemorroides, no es por otra enfermedad. Realmente alarmante, doctor. Tenemos una consulta de un amigo televidente que quisiera saber en qué consiste en sí el examen para detectar si realmente tiene hemorroides. El examen, pues, nosotros le denominamos examen proctológico. Es un examen en que vamos a tener toda la región, la vamos a examinar por medio de instrumentos. Vamos a hacer un examen primero pues digital, que consiste en hacer un tacto rectal, y luego vamos a introducir instrumentos de diferentes longitudes, como vemos en la siguiente diapositiva, en que encontramos pues anoscopios, anoscopios circulares, anoscopios que tienen una fenestración que nos permite observar el interior. Luego tenemos la siguiente diapositiva, el juego de rectosigmoidoscopios, que nos permite introducir estos aparatos hacia el interior para tener una idea mucho más global del estado en que se encuentra el ano recto. Es un equipo completo el que se utiliza, doctor. ¿Y este examen es doloroso? No es doloroso. En manos de un especialista, justamente porque tenemos una variedad de endoscopios, nosotros podemos hacer un examen que prácticamente la única sensación que le da al paciente es el deseo de querer defecar, nada más. Pero eso es advertido por nosotros. Por eso es que previamente hacemos un tacto rectal. Si el tacto rectal ocasiona un exceso de dolor, y un dolor muy importante, pues sencillamente nosotros con la historia clínica y con el criterio que tenemos como especialistas podemos diferirlo para otra oportunidad, y mientras tanto desinflamamos al paciente. Y luego, por último, como en esta última diapositiva, tenemos pues lo que es el colonoscopio, en el cual vamos a examinar todo el recto y el sigmoides. Es decir, vamos a tener una idea global de todo lo que es el ano, el recto y el sigmoides. Solamente así vamos a tener el criterio de qué enfermedades tiene el paciente, por una parte, y por otra vamos a establecer lo que se llama el diagnóstico diferencial. Hay muchas enfermedades que producen los mismos síntomas, o a veces el paciente tiene hemorroides y al mismo tiempo tiene un cáncer en el recto. ¿Se podría confundir, doctor, esto con el cáncer? Se puede confundir con el cáncer, porque el cáncer también da dolor. El cáncer, cuando está en la parte terminal del ano, da dolor al defecar, da sangrado también. Claro que también va acompañado de síntomas generales, como anemia, como pérdida de peso, pero también las hemorroides pueden dar esos síntomas. Qué importante, doctor, que es el control médico a tiempo para prevenir más que nada. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico y la operación, ¿cuál es su criterio como profesional con toda la experiencia que usted tiene en este campo? Bueno, generalmente el 60% o 70% de los pacientes no necesitan otro tratamiento que el médico. El tratamiento médico está dedicado solamente a desinflamar la zona, que es la que produce pues molestias, ¿no? Pero cuando las hemorroides producen síntomas importantes como sangrado,
prosidencia durante la defecación, es decir, que se salen hacia afuera y el paciente tiene que introducirlas digitalmente, o en su defecto que se salen y siempre están afuera. Entonces el tratamiento quirúrgico. El tratamiento que yo realizo es exclusivamente quirúrgico y es un tratamiento de tipo definitivo. ¿Esta operación es muy larga, muy complicada, doctor? Es una operación en la cual se va a hacer una evaluación de todo el contorno del ano recto y vamos a hacer una extirpación radical de los plexos venosos hemorroidales afectados. Es decir, vamos a hacer 3 o 4 operaciones y vamos a hacer una valoración de la musculatura del recto. Porque muchas veces, pues, el ano recto, que está pues enfermo con hemorroides, va a producir un espasmo crónico de la musculatura, lo cual va a dar muchas dificultades para que logre el ano hacer la expansión durante la defecación y pueda emitir así pues una defecación completa. Entonces, vamos a valorar todo eso y si es necesario efectuamos también tratamiento quirúrgico de la musculatura, en caso contrario no. Lo más importante con el método que se utilice es que, en primer lugar, se termine la enfermedad y nunca más vuelva a producirse. ¿Se logra erradicar por completo, doctor? Se logra erradicar. Con el método que nosotros realizamos, que es un método quirúrgico, vamos a través de aparatos que se introducen, vamos a llegar al nacimiento de los plexos venosos hemorroidales y vamos a extirparlos en forma radial, es decir, en varios sectores. Aproximadamente son pues unos 8 o 10 centímetros desde el orificio anal hacia adentro, varias heridas. Vamos a dejar completamente limpios de plexos venosos hemorroidales. Ahora, doctor, cuando las operaciones no son realizadas por un especialista, en este caso un proctólogo, hay consecuencias, ¿verdad? Puede haber consecuencias. En primer lugar, la cirugía general pues tiene otros métodos quirúrgicos, ¿no? Antes pues se efectuaban otras formas de tratar las hemorroides. Generalmente ellos las sacan hacia afuera y las operan afuera, no como nosotros que las operamos adentro con aparatos especiales, ¿no? Entonces, si no hay un cuidado adecuado a esa zona y un conocimiento de lo que es esa zona, entonces puede dar lugar a la lesión permanente de la musculatura de ahí. Es una lesión permanente que va a traer, pues, como consecuencia una incontinencia anal. Es decir, se van a salir las heces o las heces o los gases sin que el paciente lo quiera. O sea, es una incontinencia, ¿no? Y eso de ahí ya no tiene tratamiento porque es una lesión definitiva. Es decir, siempre estas operaciones tienen que ser hechas por personas que tengan mucho conocimiento de esa zona y de todo en general, de toda la patología, su fisiología, sus complicaciones, etcétera, ¿no? Especialistas en la materia. Especialistas en la materia. Ahora, hay otros métodos que son los denominados métodos quirúrgicos paliativos. El primer método quirúrgico paliativo fue pues aquel que incluso todavía se realiza, que consiste en inyectar sustancias esclerosantes en el interior del ano recto para hacer una obliteración. Por el proceso inflamatorio que se va a producir se obliteran los vasos hemorroidales, pero eso tiene complicaciones muy fuertes y ya no se utiliza. Luego vino pues la congelación de hemorroides, ¿no? Y la congelación de hemorroides, como en esta siguiente diapositiva vamos a observar, se utiliza un aparato que se llama CryoStick, que contiene en su interior nitrógeno líquido, que nos da temperaturas por debajo de los 200 grados centígrados. Y al aplicar la punta del aparato sobre el tejido, se va a producir la congelación y el daño de los tejidos, de los vasos venosos hemorroidales. Este es un método pues, que estuvo muy en boga hace aproximadamente 20 años, todavía se lo utiliza, pero que en realidad tiene muchas complicaciones y particularmente a mí no me gusta. En todo caso, con su experiencia y los adelantos médicos en esta especialidad misma, se ha comprobado que lo mejor es realizar una operación quirúrgica. Lo mejor es la cirugía, aunque la cirugía trae problemas al paciente porque tiene que ingresar a un centro hospitalario, a una clínica, tiene que permanecer 2 días internado, luego tiene un periodo de incapacidad de unos 10 o 15 días. Es decir, son operaciones... Pero se erradica por completo las hemorroides. Doctor, ¿qué le parece? El tiempo pasa tan rápido, realmente ha sido tan interesante su explicación. Si concretamos de su parte con el asunto de prevención, que es lo que nos interesa, ¿cuáles serían sus consejos como especialista para prevenir las hemorroides? Bueno, como consejos para prevenir las hemorroides, creo que en primer lugar una persona que tiene 20 años de edad tiene que hacerse un examen proctológico.
es lo primero. Ya a los 20 años. A los 20 años, porque se terminó el crecimiento de la persona. Las hemorroides son más frecuentes a los 50 años de edad, pero también hay niños de 6 años que lo tienen y hay ancianos de 80 años que no tienen hemorroides grandes, sino hemorroides pequeñas, ¿no? Entonces, lo primero es hacerse un examen proctológico para determinar qué grado de formación tiene de hemorroides, cómo funcionan sus músculos, qué tal está su recto, ¿no? Sobre todo cuando hay antecedentes hereditarios, como usted lo manifestó hace un momento. Exactamente, sí. Qué importante ha sido su explicación, doctor, en cuanto a la prevención mismo y saber que en nuestro medio contamos con grandes especialistas como es usted y deberíamos tomar conciencia para no llegar a extremos como hemos apreciado la graficación de descuido realmente. Yo quiero agradecerle por su presencia tan importante en el programa el día de hoy, invitarlo porque tenemos muchísimo que hablar en esta especialidad. Gracias, doctor, y ha sido un placer.